97% de la población del Ecuador ha sido vacunada contra el COVID-19. Estamos hablando de 11.100.000 ecuatorianos. Para alcanzar la inmunidad de rebaño faltarían por vacunarse 2.600.000 personas. Pero mientras está en desarrollo este proceso, el virus muta y ya nos encontramos ante un nuevo riesgo. La variante Omicron, originaria de Sudáfrica y que se ha extendido con rapidez. Ya está en Hong Kong, en Israel, en Bélgica, en Australia y en otros países de Europa sobre todo. Y hoy nos acompaña el doctor Luis Sarracín, exministro de Salud, asesor médico de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín, gracias por la invitación. ¿Qué es lo que se sabe al día de hoy de la cepa Omicron? ¿Es más mortal? ¿Se presenta con los mismos síntomas que ya conocemos? Bueno, no se sabe mucho, puesto que es un evento de contagio que es muy reciente y tendrá que ver cómo se comporta en forma ya amplia, pero definitivamente por sus características tiene una malignidad, podríamos decir, muy severa, por tratarse de prácticamente 20 mutaciones existentes con alternativas de contagiosidad altísimas y que por lo tanto se prevé que pueden tener una agresividad y una tasa de mortalidad que puede ser muy preocupante. El virus ya está en Canadá. Autoridades de Estados Unidos reconocen la posibilidad de que pueda también estar circulando en su territorio. Ahora, más allá de lo que se sabe, doctor, ¿qué podemos hacer en los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer en los ciudadanos? Hay que activar, hay que mantener las mismas maneras de protegerse o quizás hay que incrementar y sumar algunas otras. Yo creo que hemos perdido casi 72 horas desde que está el boom del Omicron, pero lo que debía hacerse es básicamente, primero, cerrar el tráfico aéreo con los 7 países del África que no vienen, diremos, mucho a Sudamérica, pero que debe uno estar protegido de cualquier contingencia. Obligatoriedad de aplicar la prueba de PCR a todo viajero que venga del exterior, no importa el país de procedencia, y por supuesto tomar muy en cuenta que existen acciones que deberían detenerse, como la presencialidad de los estudiantes, que es colocar en el medio una población para que darle la oportunidad a la nueva cepa de que empiece a circular y a hacer sus estragos. Son cosas que deberían hacerse, y las medidas básicas de higiene que todos pues las conocen, ¿no? El cierre del tráfico aéreo internacional no ha sido sugerido por la Organización Mundial de la Salud y en muchos países quedó evidenciado que no era precisamente una medida muy efectiva, doctor. ¿Usted por qué no considera es que sí propiamente el cierre del tráfico internacional, porque sería una acción antieconómica, podríamos decir, pero sí la obligatoriedad de presentar la prueba de PCR practicada 72 horas antes de llegar al Ecuador? Ese sí es un derecho y una razón de carácter sanitario importante y que debe aplicarse. En esta coyuntura, doctor Sarracín, el retorno progresivo de la presencialidad a las clases implica otros nuevos riesgos. Forzosamente, porque controlar a la población infantil es muy difícil. Usted y yo y muchos tenemos experiencia de lo que es un niño. Entonces, someterlo a una disciplina es complicado. Los jóvenes, los adultos, podemos adaptarnos mejor, pero aquí en realidad no le veo ninguna razón para en este momento ejecutar la presencialidad que debería pensarse, primero que debió pensarse como para marzo o abril del próximo año, y con esta nueva cepa tomarse medidas para restringir nuevamente esa presencialidad. En temas científicos las cifras sin duda son fundamentales. La ministra de Educación nos comentaba el otro día que desde junio se ha venido desarrollando ya algunas experiencias en cuanto a presencialidad y que apenas se habían reportado 36 casos. Eso daría la impresión, al menos, de que no es un gran riesgo de contagio, doctor. ¿Cómo lo ve usted? Es decir, no es aparentemente de estos resultados que en parte yo los pongo en duda, pero que pueden ser de todas maneras efectivos. Tenemos ahora la presencia de una nueva cepa totalmente desconocida que no sabemos cómo se va a comportar, y por lo tanto hay que estar en retirada
totalmente y a las trincheras para esperar a ver cuál es la realidad de la misma, para sobre eso tomar alguna acción a posteriori, pero no en estos momentos un riesgo y una irresponsabilidad sanitaria. Usted decía hace un momento, 72 horas han transcurrido y hay silencio por parte de las autoridades. ¿Esto qué significa? Porque esta variante Omicron es sin duda una amenaza global, ¿no? Y ya sabemos que tenemos memoria muy reciente de lo que pasa cuando una amenaza global se evidencia, se hace carne, empieza a matar y mata por miles, causando dolor y efectos también en la economía, sin duda. 72 horas de silencio, ¿qué significa, doctor? ¿Que no tenemos planes de contingencia? Definitivamente no hay planes de contingencia, y la mejor explicación o el mejor ejemplo de esto es lo que nos ocurrió con el inicio de la pandemia en marzo o abril del año pasado, que nos tomó prácticamente desnudos, sin ninguna protección, y arrasó con nosotros el virus. Fue una experiencia terrible para Guayaquil y para otras ciudades, de manera que hay que estar pensando. El virus es un ser extraordinariamente inteligente y está de acuerdo con su estructura y su fisonomía biológica, viendo la forma de cambiar a cada momento para protegerse de la agresión del ser humano con la medicación para combatirlo, etcétera. Y por lo tanto, esta mutación, el Omicron, no es la última. Ya vamos a tener otras indiscutiblemente más graves o menos graves, porque ese es el destino del virus, de mutar permanentemente para defenderse y crear nuevas cepas con nuevas actitudes y con nuevas opciones de agresividad, de contagiosidad y de mortalidad. Si el retorno a la presencialidad, usted considera, doctor, que no es una medida adecuada tomando en cuenta esta nueva amenaza, quizás en un escenario un poco más extremo sería quizás momento de pensar también en que un porcentaje de ciudadanos retorne al teletrabajo. No necesariamente, porque es más fácil controlar al adulto o al joven. Entonces eso sería más fácil de poner en acción medidas de control para evitar la contagiosidad y difusión del virus, pero definitivamente en la población escolar, sobre todo en la infantil por debajo de los 11 años, es un riesgo muy grande. Doctor, usted es contrario a la vacunación en niños, y ¿por qué razón? A estas alturas le pregunto desde mi desconocimiento, ¿no es mejor que todos reciban la vacuna? Y si no es así, ¿cómo se protege a los niños? No, yo no soy contrario a la vacunación en niños, porque yo soy un simple ciudadano. Como dirían en mis compañeros de posgrado en México, un pinche médico nomás, así, en términos generales. Pero hay principios. En el Congreso Mundial de Pediatría del 64 había una guindola que decía: prohibido aplicar medicación experimental en infancia. Eso no ha cambiado. Y estamos aplicando una droga experimental en una época en donde el proceso de estructuración y complementación biológica está por terminar, que es más o menos a los 12 años. De manera que no sabemos, si no conocemos el virus, si no conocemos su comportamiento, si no conocemos su potencia, si no conocemos las reacciones adversas que puede provocar en forma inmediata o tardía, ¿cómo vamos a aplicar una vacuna en una época etaria en donde debe ser sagrada la inviolabilidad de un niño hasta los 11 años? Si ni siquiera se lo conocen adultos, todavía estamos en proceso de experimentación. Encima de eso, todavía encima de eso, pero el adulto ya lo está recibiendo, y hemos hecho nosotros un sacrificio por la reactivación económica, por mejorar las condiciones sanitarias de la población. Nos hemos puesto no solamente las 2 dosis, sino el refuerzo, pero por ejemplo con el refuerzo es una cosa calamitosa lo que se está haciendo por razones de marketing, de comercio, de negociación, porque el profesor Watkins, en un capítulo de un libro muy importante de inmunología, decía: refuerzo, aplicación de una sustancia biológica para reforzar o potencializar la inmunidad en relación a las dosis anteriormente recibidas. Ese es un refuerzo.
Entonces a mí me pusieron 2 Sinovac, tienen que ponerme Sinovac y no como el día sábado, hace 2 sábados, que me quisieron poner a la fuerza AstraZeneca. No, la misma Sinovac, y el que se puso AstraZeneca, las 3 dosis de lo mismo, no puede cambiarse ese criterio porque ya está escrito y sancionado por los libros de medicina. Luis Serracín, ex ministro de Salud, sus criterios a propósito de la vacunación y las acciones que se están desarrollando en torno a aquello. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy aquí en Contacto. Gracias, Lenín, igualmente por la invitación.